Bien amigos, retornamos a nuestra conversación central y como habíamos dicho antes de la pausa, se encuentra con nosotros el doctor Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, con quien vamos a conversar sobre los temas relacionados a la COVID-19 que tanto afecta al país, entre otros aspectos de salud. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a ustedes y a la audiencia del programa. Un gusto estar con ustedes. Bien, doctor, inmediatamente para entrar en materia, nos gustaría saber su posición referente a la situación actual de la COVID-19 en República Dominicana y de cómo usted visualiza que se está desarrollando el plan de vacunación que ejecuta el gobierno central. Bueno, en primer lugar, el plan de vacunación pienso que va marchando regularmente y que además todo el esfuerzo debe estar centrado en motivar a la población a que acuda a vacunarse lo antes posible. Esencialmente estamos dependiendo de la llegada de la provisión de las dosis necesarias al país, pero en general puede decirse que el plan de vacunación va marchando bien. Por otra parte, estamos en un momento especial ahora con la emergencia de un nuevo brote que está afectando a amplios sectores de la población, sobre todo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias más. Esto sí es un factor preocupante al que debemos poner la mayor atención y es un llamado de alerta a toda la población de que tenemos que continuar con las medidas generales que se han indicado de prevención. El hecho de vacunarse incluso no es una excusa para que se siga manteniendo las medidas de precaución y prevención que cada ciudadano debe mantener en estas circunstancias especiales. El uso de la mascarilla, las medidas de higiene, el respeto al distanciamiento son medidas imprescindibles hasta tanto se pueda dar por alta ya la situación pandémica que vive el mundo en estos momentos. Eso debe estar acompañado con medidas de prevención, no solamente con la vacunación a nivel nacional, sino en evitar de que ciudadanos de otros países o aún dominicanos que viajan al exterior, pues no se tomen previsiones para que o traigan una PCR o un estudio de antígeno que nos permita prever de que no van a venir contagiados al país. Muy bien. Arístides, ¿tienes alguna pregunta para hacerle al doctor Sánchez Cárdenas? Claro, Adelante. doctor, bienvenido, buenas noches, un saludo. Es bueno que una persona como usted, doctor, le explique al país cuáles son los efectos positivos que trae vacunarse contra el COVID-19. Usted es una persona que el país completo estuvo atento a su rostro y a sus expresiones en esas ruedas de prensa que se daba. Y nos gustaría saber, independientemente de que hay vacunas diferentes, cuáles son los efectos que traerían el vacunarse en contra del COVID-19. Bueno, las vacunas tienen ya bastante tiempo de existencia y habitualmente han estado confeccionadas en base a atenuar o usar virus muertos que son inoculados a los ciudadanos con la finalidad de provocar lo que se llama reacción antígeno-anticuerpo. La vacuna es un antígeno que es inoculado al paciente o al ciudadano y que una vez que llega allí, los mecanismos humorales o celulares identifican a esa célula que ha entrado al organismo, digamos, le toman la fotografía de identidad e inician la producción de los anticuerpos frente a ese invasor. Eso es lo que hace la vacuna. Al producir anticuerpos en base a esa identificación, esa fotografía que toma los mecanismos de defensa, entonces empieza a multiplicar los anticuerpos hasta que alcanzan una titulación suficiente para que una vez que esa persona se vea frente al virus real circulando durante la pandemia, pues sencillamente ya tenga la defensa organizada para repeler la infección. Y aún en aquellos casos
en que se logre la penetración o la infección, los efectos sobre el organismo ya con sus defensas sean prácticamente insignificantes, como estamos viendo actualmente. Interesante. Brevemente, lo escucho usted explicando eso de la parte médica física y me trae a colación algo totalmente similar a cómo funcionaría un sistema de reconocimiento facial. Un delincuente internacional, por ejemplo, se le pone su rostro e inmediatamente pasa por cualquier cámara, ya la cámara lo capta y entonces manda el mensaje de que anda por ahí. Exactamente lo mismo hace el cuerpo. Eso es lo que pasa en el organismo. Una identificación, una vez que es identificada, lo único que ahora tenemos una nueva modalidad de vacuna que es en base a una fracción de ARN mensajero, que es una innovación en materia de vacunación. Antes eran virus atenuados lo que usábamos, pero ahora, mediante las investigaciones que se han llevado a cabo, sobre todo una doctora de origen judío húngaro, que vivió en Estados Unidos, pero que por circunstancias en que ella percibió que no se estaba ayudando al proceso de investigación que ella estaba llevando, pues se fue a Alemania y allí, junto a BioNTech, entonces desarrollan e identifican las potencialidades vacunales del uso de una fracción de ARN mensajero que una vez inoculado producía exactamente el mismo efecto que la inoculación del virus completo. Doctor, pero ciertamente es una foto, es una identificación, de manera que los linfocitos T, una vez que penetra el virus, van en la parte celular, aparte de los componentes humorales que también intervienen en las defensas del organismo. Doctor, pero si no me equivoco, la Sinovac, que es la vacuna que mayoritariamente se está utilizando en República Dominicana, utiliza la versión antigua, ¿no? La versión primigenia de las vacunas, Así que es el virus atenuado. Sí, sí. Y se ha hablado, y acá viene mi pregunta, se ha hablado mucho de la efectividad de las vacunas, se han hecho comparaciones y esto ha creado inclusive mucho desasosiego en muchas familias. Nos gustaría que nos hablara en ese sentido. ¿Hay algún tipo de superioridad de aquellas vacunas más modernas, más avanzadas, que usan esa tecnología que usted muy bien explicó, pero que cuando uno ha visto, sobre todo publicaciones en internet que no necesariamente tienen el aval de algún tipo de recomendación científica internacional, pero son las informaciones que uno busca, ¿no? Que sale en un periódico, que uno lo busca en Google, y cuando uno ve comparaciones se da cuenta que la famosa Pfizer, que la famosa Moderna, que son de esas que usted ha descrito con esa tecnología tan avanzada, uno ve unos números por encima del 90% de efectividad, por encima del 95% de efectividad, pero cuando uno busca otras informaciones ve números más modestos en cuanto a la Sinovac. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Son todas las vacunas igual de efectivas o hay algún tipo de superioridad tecnológica en una que otra vacuna? Mire, esencialmente desde mi punto de vista todas las vacunas son funcionales. La mayoría de ellas, en el caso de Sinovac, que es la que estamos usando en el país, pues lógicamente es un virus atenuado el que se está usando, se inocula como se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, esta vacuna fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud y para nosotros sigue siendo el organismo rector en materia de salud a nivel mundial como organismo de Naciones Unidas. Detrás de todos estos problemas que estamos mirando, y ninguna, absolutamente ninguna, tiene las evidencias de superioridad que no sean transitorias, porque aquí en todo caso se necesita el tiempo para que podamos, mediante estudios científicos, demostrar de que el uso del ARN mensajero en estos momentos sea superior a las técnicas tradicionales de virus muertos o atenuados que son inoculados en las vacunas. Eso está por verse. Lo que sí, en los estudios que se han dado a conocer, probablemente estas empresas que han tenido pues una ventaja económica para soportar estudios científicos han tenido y publicado informaciones iniciales muy halagüeñas y creo que eso ha sido positivo. Sea en 90, sea 85 y se estipula que una vacuna que pasa del 60% es una vacuna efectiva, lo que necesita el organismo es el antígeno y el cuerpo inmediatamente empieza a producir
los anticuerpos y las defensas necesarias para responder a la enfermedad a la cual está dedicada esa vacuna. Eso ha pasado con todas las vacunas anteriores y no creo que en este momento vaya a suceder. Lo que pasa es que ustedes tienen que ver algunos elementos que habitualmente no se ven en todo esto, y es la guerra comercial entre las farmacéuticas por monopolizar los mercados y además la competencia política o geopolítica que se está dando en estos momentos entre Oriente y Occidente como, digamos, donde están concentradas las capacidades humanas para la producción y generación de vacunas a nivel global. Doctor, hace algunas semanas el ministro administrativo de la presidencia, Paliza, hacía referencia a que en su gestión como ministro de Salud Pública no se hicieron los esfuerzos del lugar para obtener vacunas. Sabemos que usted ha planteado su posición en ese sentido, pero nos gustaría rectificar o más bien reiterar su postura referente a ese cuestionamiento por parte de Paliza, del ministro administrativo de la presidencia, uno, y por el otro lado, desde el punto de vista personal, doctor, ¿cuál fue, mientras usted estuvo manejando el Ministerio de Salud Pública, manejando el tema de la COVID-19, el momento más difícil en el que usted se vio frente a esta pandemia, que dijo, wow, pero ¿qué voy a hacer, por ejemplo? Bueno, el ministro, en su momento yo expresé mi punto de vista sobre eso que él ha dicho, que además no responde a la verdad, porque en el momento en que estuvimos en el ministerio no existían vacunas y las vacunas estaban en fase de investigación 2 y 3, algunas en fase 1 todavía. Entonces yo no podía hacer negociación con nadie sobre la base de vacunas que todavía ni siquiera estaban en fase 3 ya de investigación, y aquellas que estaban iniciando esa fase, pues lógicamente nosotros no estábamos en condición. Lo que hicimos fue acogernos a los mecanismos multilaterales que tienen todos los países, y la mayoría de los países del tercer mundo lo hizo, al COVAX, que era una suerte de canasta tentativa a futuro en función de las vacunas que fueran aprobadas a futuro y que pudieran ser la base de la cooperación internacional para la vacunación de todos los países, y en los cuales la OMS asumía la defensa de los países menos pudientes, de manera que evitara lo que finalmente terminó pasando, que era que los grandes países concentraron sus vacunas y dejaron relegada a esos países que estaban en el COVAX, dentro de los cuales estábamos, para cuando ellos terminaran de vacunar sus ciudadanos. Eso pasó en muchos países, algunos de ellos que tenían 3 veces de acopio de dosis a la población de que tienen actualmente. De modo pues que lo que podíamos hacer en esos momentos era acogernos al COVAX, y eso hicimos. Eso no significa de que si nosotros seguíamos dentro del gobierno, pues lógicamente se hubiera hecho la negociación. Yo diría, agregando un poco más para clarificación de lo que esto significa, ¿qué hacemos con AstraZeneca? Que se firmó el acuerdo y no ha entregado lo que debió entregar. Exactamente. Es decir, esto no es tan simple como a veces, por razones políticas, que creo que ha sido uno de los venenos que ha dañado la respuesta al COVID-19 en nuestro país. Siempre he abogado porque este es un tema país, este es un tema de nación, y que por tanto todos los grupos políticos, sociales, religiosos, empresariales, toda la sociedad dominicana debe sumarse a los esfuerzos nacionales por contener la pandemia que nos abate actualmente. Esto no tiene color, esto no tiene absolutamente otro motivo que no sea ese el que debe conducirnos. Doctor, usted bien cita que el tema COVID-19, pandemia, es un tema país. Y llega la pregunta al doctor Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud. ¿Cómo evalúa usted la forma de que este nuevo gobierno ha atendido el factor pandemia de manera general? Mire, en sentido general, el nuevo gobierno ha seguido
el plan nacional que se elaboró junto a la Organización Panamericana de la Salud para responder a la pandemia. Ha habido algunas notas que quizás pudiéramos señalar como elementos que pudieran o han debilitado la respuesta. Uno de ellos en materia de comunicación. El nuevo gobierno estimó que la rueda de prensa que llevamos a cabo informando a la nación no era necesaria y retiró y ha usado un sistema de comunicación que a mi modo de ver fue dejando un vacío dentro de una población que ya estaba acostumbrada a que diariamente se le estuviera informando sobre la evolución de la pandemia. En ese tenor y junto a la acción de las redes sociales se fueron creando estados de desconfianza, incertidumbre, falta de información, y eso yo creo que ha sido un lado que solo últimamente he visto que se están haciendo esfuerzos comunicativos un poco diferentes. En segundo lugar, el tema de la búsqueda activa, rastreo, localización de casos PCR y aislamiento es un tema débil que se entiende precisamente porque el personal de salud fundamental que se entrenó, que trabajó, que ganó el expertise durante desde antes del inicio de la pandemia y durante sus primeros 6 meses, fue desvinculado del ministerio, y yo creo que eso generó una debilidad en vista de que el personal nuevo pues no tenía experiencia y no la tiene ahora que está haciendo un esfuerzo en esa dirección, y yo creo que esos son factores debilitantes en ese sentido. Un factor positivo en la respuesta es la llegada de las vacunas, y prácticamente el gobierno ha centrado su atención en vacunar, y eso está bien. Ahora bien, vacunar no es suficiente, como hemos visto, porque a pesar de haber iniciado los procesos de vacunación, ahora estamos en medio de un brote con una tasa de positividad alta y con una letalidad alta también, de modo pues que justamente por eso decimos que la respuesta tiene que ser considerando esos dos factores: vacunar, la búsqueda activa, comunicar. Son 3 elementos claves a los cuales hay que prestar atención debidamente. Doctor, y pensando en el futuro cercano, a sabiendas de que hemos tenido la posibilidad como país, y lamentablemente, y digo lamentable porque es una vergüenza para la humanidad, cómo los grandes y los poderosos acapararon las vacunas, lamentablemente estamos nosotros los dominicanos en una condición hasta de privilegio a nivel mundial, pues hemos tenido acceso a más de 8 millones de dosis, gracias principalmente a que hemos conseguido la Sinovac en esa misma proporción que acabo de citar. Luego de que tengamos, digamos, ya 7 millones de dominicanos y dominicanas con las 2 dosis, ya vamos superando los 2 millones de compatriotas con ambas dosis y más de 4 millones con tan solo una, así que se puede estimar que en las próximas 2-3 semanas pudiéramos tener 6 millones de dominicanos con ambas dosis, 7 millones, siendo optimistas. ¿Qué viene después de eso? Vamos camino a alcanzar esa vacunación universal para crear lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Rebaño, claro. Entonces, exacto. Entonces, dentro de sus estudios y su visión, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué le espera al pueblo dominicano? ¿Podremos dejar las mascarillas a un lado? ¿Podremos soltarnos libremente a los famosos teteos, como se dicen ahora, ¿no?, a las fiestas? ¿O tendremos que mantener medidas de distanciamiento, medidas que están siendo cada día más impopulares y hasta más odiosas, y que inclusive son medidas que vulneran derechos fundamentales? Más o menos, ¿cuál sería la evolución acorde a su experiencia y su visión en todo esto que estamos viviendo? Mire, esto es un mundo globalizado, interconectado. Por tanto, la respuesta no se puede ver solamente en el territorio nacional, que es la primera línea de defensa y de acción que estamos llevando a cabo. El logro del éxito mediante el proceso de vacunación y las medidas de contención, de manera que podamos alcanzar la inmunidad de rebaño de más de 70-75% de la población inmunizada, no significa de que las medidas para evitar los contagios se deban abandonar. El proceso de respuesta antígeno-anticuerpo necesita tiempo.
Y ya hemos visto que personas con una dosis sufren infecciones, ¿sí? Porque a pesar de recibir una primera dosis, la producción de anticuerpos empieza lenta y va progresivamente ascendiendo. Y se refuerza con una segunda dosis para que ésta pueda alcanzar un nivel mucho mayor. Ahora bien, ustedes han visto que se dice que algunos ciudadanos en la literatura ya habla de eso, que han recibido las 2 dosis y se han contagiado. Pero estamos hablando del 0.0001, prácticamente una cantidad poco significativa. Lo que significa que las vacunas ciertamente están produciendo su efecto positivo como era de esperarse. Pasado ese proceso de cobertura nacional, ¿significa que el país ya debe abandonar las medidas de precaución? No. Esto necesita un tiempo de vigilancia, observación, con donde la gente tendrá que estar usando mascarilla con determinadas restricciones que esencialmente estarían en espacios cerrados y en el uso de mascarilla cuando hay conglomerados, aún tengamos una tasa alta de vacunación. Por otra parte, ¿qué pasaría en el mundo o qué va a pasar en el momento en que nosotros alcancemos, gracias a la política internacional del presidente Medina, de hacer los acuerdos con China sobre los cuales nos estamos vacunando actualmente? Ayer llegaba un nuevo cargamento de 1.5 millones de vacunas. De manera que si esto sigue como va, prácticamente el 90% y quién sabe de la vacunación nacional se va a hacer con vacunas chinas. Sí. ¿A qué se debe disponer de eso? Como contrarrespuesta a lo que decía anteriormente de la concentración que han hecho algunos países de sus vacunas, pues que sencillamente una política basada en los intereses nacionales y que no juega a situarse dentro de, digamos, la polarización de la geopolítica internacional, sino lo que es el interés nacional, nos permita tomar acciones y medidas y ser favorecidos, como en este caso, por esas políticas. Ante la ausencia de las vacunas de Estados Unidos, Reino Unido y otros países, pues China, en base a esta política, pues ahí tenemos lo positivo de una apertura, una sociedad, un país con una política internacional abierta, de cooperación, de coordinación y de ayuda mutua con todos los países. De modo pues que lo que nos viene a futuro es en qué medida avanza la contención del virus a nivel internacional. Si a nivel internacional no hay contención, eso va también a limitar, por ejemplo, el motor de nuestra economía, que es el turismo. De manera que aquí vamos a tener una interacción que hay que ver cómo se va a comportar el virus a nivel internacional, no solamente cuánto avancemos en la contención del mismo. Tenemos el hermano país de Haití, donde no se ha vacunado una sola persona. Y entonces el flujo de personas también allí es algo importante y Haití ha declarado el estado de emergencia. Sí. De modo pues que el hecho de alcanzar ese nivel no significa que las medidas de precaución, de prevención, de promoción de la vacunación y de mantener los controles sobre el país, exigiendo a los visitantes PCR de manera que tengamos alguna garantía de que no va a llegar personas contaminadas al país como están haciendo con nosotros. Ya por último de mi parte, doctor, ¿qué le falta al gobierno dominicano para alcanzar esa inmunidad de rebaño a la que Ernesto hacía referencia hace unos momentos? ¿Qué le falta a ese plan nacional de vacunación? Además de habilitar centros en los malls, en los bancos, etcétera, ¿qué le falta? Bueno, nosotros hemos ofrecido los locales del Partido de Liberación Dominicana para eso y estamos ahora mismo haciendo el entrenamiento del personal que va a trabajar con la llegada de este 1,5 millones de vacunas en ese apoyo. Nosotros proponíamos la vacunación casa a casa y en su defecto, y es lo que vamos a hacer, vamos... encienda la cámara de nuevo, doctor, que se fue ahí la imagen. Se fue la imagen.
Sí, se escucha bien, pero se fue la imagen. Efectos de la tecnología. Sí, no, son cosas Bien, que suceden. entonces, Covidianidad. eso significa que vamos a buscar casa a casa las personas que no se han vacunado y que necesitan la vacunación y ser llevadas a los centros de vacunación con los cuales estamos ya trabajando como en la Casa Nacional. De modo pues que esa labor de respuesta, yo creo que es importante que todos los organismos, todas las instituciones se sumen al proceso de vacunación nacional para detener esta pandemia. La economía, el país, las empresas, los trabajadores, todos necesitamos recuperar la normalidad y eso solo se logra con la participación de todos, con el esfuerzo de todos, con la inclusión de todos en los procesos de vacunación. Doctor, no lo puedo dejar ir sin hacerle esta pregunta. Imaginando que todavía usted fuera el ministro de Salud, tengo que preguntarle, las medidas restrictivas que se han vuelto a tener en República Dominicana, si usted tuviera la opinión y el peso como ministro de Salud, ¿usted pusiera la medida restrictiva para todos los dominicanos o tal vez fuera un poco más flexibles, que también entiendo que sería un poco de motivación, no poniéndole esas restricciones a los que ya se han vacunado o los que tienen las 2 vacunas? Más llano, ¿metería a todos en un mismo saco para hacer la cuestión de restricciones, del toque de queda, o tal vez usted fuera flexible con aquellos que ya están vacunados? Bueno, es que no hay todavía el nivel de vacunación en el país para que esas medidas restrictivas y privilegiadas a los vacunados se hagan. Un supermercado que solamente va a permitir que entren los que tengan 2 vacunas, ¿cuánto va a recibir? Van a quebrar. Entonces, sencillamente, eso es sencillamente improcedente. Tenemos que avanzar en el proceso de vacunación antes de estar hablando de una medida de esa. Los bolsones que van quedando, que no se han vacunado, que tienen restricción, que tienen oposición a la vacuna, entonces sí serán objetos y deben ser objetos de intervención un poco diferente. Yo creo que las medidas generales, como el toque de queda, que en vez de las 3 de la tarde pudiera ser a las 2 de la tarde, como propuso la OPS, o hasta las 12 del mediodía, con modificación del aforo tanto en los clientes que entran a los negocios como el número de empleados. Esas son medidas importantes que van a evitar muchos contagios y que sí se deben implementar, igualmente en el transporte, etcétera. Y en el transporte hay que ponerle mucha atención. Yo decía en días pasados que al Distrito Nacional ingresan diariamente alrededor de 1,5 millones o 1.700.000 personas desde el interior que entran y salen diariamente. Y siendo el Gran Santo Domingo el foco principal de la enfermedad, ¿qué podemos esperar con ese 1,5 millones que entra y vuelve a sus localidades? Es que se pueda producir un aumento de las infecciones en ese sentido, y ya lo hemos visto con una positividad general en las últimas 4 semanas en 23, 24%, cuando la teníamos en 9, 10, 11%. Se ha duplicado. Y eso nos explica de que esas medidas generales son importantes en materia de contención de los contagios en epidemia. Agradecemos, doctor, nueva vez su presencia con nosotros en este programa, sobre todo por la relevancia de todas las informaciones que usted nos ha suministrado, relevante para preservar la salud y la vida de los dominicanos y las dominicanas, que a fin de cuentas es lo más importante y por lo cual todos trabajamos. Muchísimas gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas por haber estado en este espacio y le agradecemos también a todos ustedes por su amable sintonía. Les invitamos como siempre a que el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez con nosotros. Que Dios les bendiga, queridos amigos y amigas, y que tengan un feliz resto de la noche. Muchas gracias.